Dólares online al mejor tipo de cambio. Ingresa a www.acomo.com.p. Aprovecha tu código promo y vive la mejor experiencia con Acomo. Es una satisfacción personal y profesional terminar nuestra semana en las cosas como son, recibiendo a un intelectual francés de origen colombiano, cuya obra y cuya acción conozco yo desde hace mucho tiempo, y muchos peruanos conocen porque ha sido diplomático francés en nuestro país hace ya más de 10 años. Estoy hablando de Nelson Vallejo. Muy buenas noches, Nelson, y muchas gracias por estar aquí en RPP pocas horas antes de dejar nuestro país. Gracias a ti, Fernando, y gracias a todos los oyentes y los internautas de Las Cosas Como Son. Muchas gracias. Ahora, hay muchas cosas que hablar contigo. Por una parte, el Hay Festival, pero tú eres un filósofo, tú eres un hombre muy cercano a uno de los más importantes filósofos franceses, Edgar Morin, que ha cumplido 100 años hace pocos días y has venido a un seminario que tiene que ver con eso en el Perú también. Y nos interesa también actualmente tu trabajo en Francia como alto funcionario que eres y sobre todo un hombre muy cercano al ministro de Educación, que me parece es el más longevo ministro de Educación de la historia reciente de toda la Quinta Francia, República. ¿no? Jean-Michel Blanquer, que es un latinoamericanista también. Cuéntanos entonces, comencemos por ahí, ¿en qué consistió ese diálogo que ha impactado tanto en Arequipa, tuyo desde Arequipa con el ministro Blanquer en París? Jean-Michel Blanquer publicó recientemente un libro, École Ouverte, la escuela abierta, una reflexión en vivo, en el momento del regreso de las experiencias, de lo que fue para Francia todo el año 2020, annus horribilis, como fue para el mundo entero, de la pandemia. Esto generó una megacrisis cultural, económica, social, política, sanitaria, por supuesto. Y fue necesario sacar las lecciones para el sistema escolar de Francia, y Jean-Michel Blanquer propone que se reflexione sobre esas lecciones, dos en particular. La primera, la escuela es el fundamento de una sociedad democrática, de una sociedad de res pública, de cosa pública construida y compartida para preparar la generación del relevo. Si no se tiene conciencia que la escuela con E mayúscula es lo más importante de una sociedad, entonces apague y nos vamos. La segunda propuesta es que, siendo lo más importante, debe ser en lo que más se invierte. Porque cuando se está invirtiendo en preparar a los jóvenes, a los futuros ciudadanos responsables, solidarios, que van a tener trabajo porque han estudiado, que van a comprender las violencias de la sociedad porque han estudiado. Entonces, igualmente, se hace un ahorro de los gastos por venir en otras áreas, como salud, como seguridad. Y esta escuela, más abierta que nunca, ha tenido que recibir a los alumnos que habían estado alejados de ellas durante la primera parte de la pandemia. ¿Cómo se logró? ¿Qué dificultades particulares hubo? Yo recuerdo que en un momento el ministro Blanquer dijo: prefiero que si hay algunos casos de infección, cerrar una escuela 2 o 10 y no mantener a todas cerradas. Después de la pandemia, o durante el periodo de crisis de la pandemia, en Francia, marzo, mayo, se planteó la necesidad de reabrir la sociedad. Y entre las diferentes estructuras, instancias de la sociedad, abrir las escuelas, que están en el corazón del funcionamiento mismo de la sociedad. La pregunta era, ¿cómo abrirlas? Un debate entre el problema sanitario, el problema de seguridad y el problema de protocolo sanitario. La propuesta del ministro Blanquer, porque tuvo que construir escenarios, presentarlos al Parlamento
presentarlos al presidente de la República. Para negociarlo con los sindicatos, que también en Francia es muy difícil, ¿no? Negociarlo. Él dice en este libro, L'École ouverte, que de esa experiencia aprendió 3 cosas. Una decisión política tan importante como abrir de nuevo las escuelas, que se enfrentaba a los miedos los más profundos de la condición humana, el miedo a la muerte, el miedo al contagio, a la peste, necesitaba tener en cuenta tres cosas fundamentales. La primera, el aporte de las ciencias. Y en las ciencias, un aporte consensuado, porque los científicos no estaban de acuerdo entre ellos y necesariamente no podían estarlos. Es un virus en gran parte desconocido. Algunos tenían unas propuestas antiguas para combatir una epidemia, otros decían que era pertinente tener nuevas experiencias, se requería investigación. Se necesitaba que entre los científicos hubiese una propuesta consensuada. Por eso el presidente de la República creó un consejo científico. El segundo pilar era la colegialidad en el momento de tomar la decisión, porque la decisión política no es una decisión científica, es una decisión que implica la complejidad de la vida y no únicamente la racionalidad. Sí. Ahora, tú combinas esta función como alto funcionario en el Ministerio de Educación con una actividad universitaria y filosófica en el espíritu de Edgar Morin. Y has venido para dirigir un seminario en el Perú también sobre el pensamiento complejo, que es la gran propuesta de Morin. Dinos una palabra sobre eso, acelerando porque el tiempo es tiránico. Bueno, hemos creado un instituto peruano del pensamiento complejo en la Universidad Ricardo Palma en el 2009 con la Segunda Avenida del Perú de Edgar Morin. Y cada año organizamos un congreso internacional de pensamiento complejo y en parte ciencias de la complejidad, que son en la termodinámica, las ciencias cognitivas, las ciencias de complejidad adaptativas, las que organizan software de inteligencia artificial, integrando la incertidumbre. Y este año el Congreso Internacional ha sido en homenaje a los 100 años de vida de Edgar Morin. Hemos trabajado en particular este libro, que es Las lecciones de la pandemia, cambios de vida, a partir del libro Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. La propuesta es que para enfrentar los desafíos que ha representado la megacrisis social, política, económica, cultural, pedagógica, mundial del coronavirus, se requiere volver a la educación y a una educación que sea pertinente, que sea contextualizada, que sea multidimensional, una educación que integre la incertidumbre, una educación que nos aprenda la condición humana, la identidad terrenal. Claro que sí, claro que sí. Ahora, condición humana, temporalidad, el tiempo que se nos acaba. Yo quisiera que nos comentes, ¿has visto a tus amigos peruanos de la época en la que has vivido acá, como francés y como colombiano a la vez, que eres ambos? ¿Qué es lo que más les ha dicho a la gente pesimista, a la gente que la pandemia, la política, la polarización, la economía, etcétera? ¿Cómo ves tú el Perú? ¿Qué cosas les has transmitido cuando estos amigos se han confiado a ti en su pesar y en su preocupación? Cuando yo hablo del Perú, siempre digo mi amado Perú. Y si como franco-colombiano yo pudiera decirle a mis amigos peruanos 3 cosas, les diría paciencia, confianza, empatía y comprensión de la complejidad humana, de la complejidad social y de la complejidad política. El Perú es un extraordinario laboratorio de complejidad, de mesticidad. Se habló hace un momento, va a haber un congreso sobre mesticidad, croilización, es decir, sobre la necesidad de entender que las diferencias de los unos y los otros deben ser para la complementariedad y algo
que se ame definitivamente al Muchísimas Perú, gracias, que Nelson se ame Vallejo. al Perú, que se ame los territorios y que se peruanice tanto Lima como Arequipa como Trujillo. Hay que peruanizar los territorios Muchas y las gracias, ciudades. Nelson Vallejo, colombiano y francés, filósofo y alto funcionario a la vez. Y hay, Muchísimas hermanos, muchísimo que hacer. Así es, como dijo alguien que se apellidaba como tú, César Vallejo de Santiago de Chuco. Muchas gracias y buenas noches y que tengas un magnífico viaje. Mañana de retorno. Gracias. Ha sido todo por hoy. Yo les deseo un feliz fin de semana y que si lo tienen a bien, nos veamos el próximo lunes a las 7 de la noche a una nueva versión de Las Cosas Como Son. Muy buenas noches.